Hola chicos, bueno pues vamos a pasar a resolver el ejercicio 4.3 de resolución de circuitos. Este era el avanzado, tiene un nivel de complejidad mayor y si os acordáis era opcional. Vamos a leer el ejercicio que nos dice: calcula el valor de la resistencia 2 en el siguiente circuito y la caída de tensión o voltaje en las resistencias 1 y 2. Y vemos que tenemos un circuito en serie con dos resistencias. En una sabemos la resistencia 1000 ohmios y de la otra sabemos la intensidad, I sub 2 igual a 3 miliamperios. Bueno, vamos a recordar que sabíamos de los circuitos en serie. Y de los circuitos en serie, si os acordáis, sabíamos tres cosas. Sabíamos que la intensidad era la misma en todos los receptores, la intensidad es el número de electrones y por tanto no se pueden escapar a ningún lado. De tal forma que la intensidad total del circuito es la misma que pasa por cada uno de los receptores. O sea que I sub t es igual a I sub 1 e igual a I sub 2. Sabíamos que la resistencia total, fijaros, era la suma de las dos resistencias de esos dos receptores y lo mismo ocurría con el voltaje, que el voltaje que proporcionaba la pila se repartía entre los dos receptores, R1 y R2. Bueno, pues una vez revisado eso, como sabemos I sub 2, que es un dato que me da el problema, lógicamente también sabré I sub 1 e I sub t. De tal forma que puedo decir que I sub t e I sub 1 también son 3 miliamperios. Lo siguiente es muy sencillo. En la resistencia 1, por tanto, ya sabemos el valor de la resistencia, dato del problema que me da, y ya sabemos también cuánto vale I sub 1. Tenemos dos magnitudes, vamos a calcular la tercera mediante la ley de Ohm. Tenemos aquí la ley de Ohm. Sabemos que la ley de Ohm me dice que el voltaje es igual a R por I, conozco la resistencia, conozco la intensidad, 1000 ohmios por 3 miliamperios, 3 voltios, que por cierto era una de las magnitudes que me pedía el problema. ¿Cómo calcularemos las siguientes? Se puede hacer de distintos métodos, voy a explicar este porque creo que va a ser el más sencillo de entender. Como sé, hemos visto anteriormente que el voltaje se reparte, sé el voltaje total, que es el que me proporciona la pila, sé el que cae la caída de tensión en 1, V sub 1, la acabo de calcular, aquí lo tengo, pues solamente tendré que despejar V sub 2. Sustituyo y despejo y obtengo que V sub 2 son 6 voltios. Otro de los datos que me pedía este problema. Simplemente realizo la diferencia. Por último, lo único que tendré que hacer ya es aplicar la ley de Ohm en la resistencia 2. Nuevamente tengo dos datos, vamos a calcular un tercero. Ya tengo el voltaje que pasa por la resistencia 2, sé su intensidad, que es un dato del problema, vamos a calcular la resistencia. La resistencia, como sabemos, es el voltaje dividido entre la intensidad, sustituimos y resolvemos. Y aquí tenemos 6 voltios dividido entre 3 miliamperios, obtenemos que la resistencia en 2 es de 2000 ohmios. Y con esto queda resuelto el ejercicio, espero que lo hayáis entendido y si no, pues ya sabéis que me podéis consultar mediante la plataforma o mandándome un correo electrónico. Hasta luego.